Bueno, lo de Igerimen fue el principio del desastre de Anual, ¿no? Entonces, ahí sí que fue el principio porque en pocas horas se produjo la gran catástrofe. ¿Cuál fue la gran catástrofe? Pues que los rifeños después de Igerimen se fueron corriendo hacia Anual. Y fue tal la conmoción sufrida, pues no solamente por Silvestre, sino por todos los oficiales españoles del campamento de Anual, de lo que había ocurrido en Igerimen, que los pillaron, como se suele decir, pues sin prepararse, ¿no? Al final de madrugada ya decidieron que se retiraban, cuando había algunos militares como Morales y Manella, los coroneles Morales y Manella, que le decían hay que resistir, que ya esto es demasiado tarde para retirarse, nos van a masacrar, hay que resistir. Pero ya Silvestre mandó a su hijo en su coche, en su automóvil, junto con su ayudante y su chofer a Melilla unas horas antes, y él se quedó allí diciendo, bueno, pues vamos a retirarnos. Y yo soy el primero, el último en retirar. Era muy orgulloso, Sí, sí. pero le costó morir, como sabemos, ¿no? Porque allí murieron pues, la mayoría de los españoles, o cayeron prisioneros. Pero no todos murieron luchando, hay que recordarlo, hay que reconocerlo. Muchos murieron huyendo. No, 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 Y no, no, Anual no, no, no. era un campamento abierto que lo habían fortificado de la manera que se fortificaban, Pero ya digo, estaba fortificado por delante precario, de espinos. a pesar de que había miles de españoles allí. Primero, es verdad que todavía eran más los arqueños, pero es que además estaban conmocionados, estaban indefensos. Surgió la desbandada por desmoralización, porque muchos soldados se vieron que había que retirarse y ya veían que se estaban echando encima los rifeños rebeldes. Además, muchos, como tú has explicado antes muy bien, muchos regulares y muchos policías indígenas se rebelaron, los traicionaron, mataron a sus oficiales a bocajarro y ya se produjo la gran desbandada, ¿no? Entonces, ahí murieron muchos huyendo, otros murieron luchando, los que menos, y bueno, pues entre ellos murió el propio Silvestre, ¿no? Pero fue una escabechina tremenda, ¿no? Y por eso se llama el desastre anual, porque aunque luego continuó el desastre en ese vía crucis que emprendió el ejército en la retirada, muerto ya Silvestre, al mando de su segundo, que fue el general Felipe Navarro, duró hasta el 9 de agosto en Monte Arruit, pero se llama Anual, no se llama Monte Arruit porque Sí, fue sí. donde empezó todo, ¿no? Pues en esa retirada, ¿no? Esa retirada hacia Monte Arruit, que al principio era caótica, después, si no recuerdo mal, había algunas unidades de caballería que iban apoyando, pues, el regimiento Alcántara, en parte. Una parte estaba en Anual y otra parte, si no recuerdo mal, estaba todavía en Melilla, que es la que va a Monte Arruit y de Monte Arruit apoya un poco los movimientos de esta retirada, ¿no? Es decir, ahí... Sí, llegan hasta Dartrius. Mm, Dartrius era un campamento que había entre Monte Arruit y Anual. Entonces, al mando de, vamos a ver, el jefe, el coronel jefe del regimiento de Alcántara de Caballería, Alcántara número 14, era el coronel Manilla, Francisco Manilla. Pero Manilla, como los jefes de las circunscripciones, en este caso de Anual, se iban turnando la sí, jefatura del campamento y le había tocado a Manella unos meses antes, unas semanas antes. Y Manella había dejado de ser el jefe de caballería del regimiento de Alcántara para ser el jefe de Anual. Y le sustituyó el teniente coronel Fernando Primo de Rivera, hermano menor del que luego fue el dictador Miguel Primo de Rivera y Urbaneja. Entonces, Fernando Primo de Rivera era el teniente coronel que mandaba en la caballería de la Alcántara. El grueso lo llevaba él, llegó desde atrás, desde Celuán, Melilla, Celuán, hasta Dardrius y apoyó la retirada de la columna Navarro. No estaba todo el regimiento porque había dos escuadrones que estaban desplazados a otras posiciones, ¿no? Pero digamos que estaba el grueso. Y la gran heroicidad, la fama de las cargas del regimiento de Alcántara, que luego, con mucho retraso, como sabemos, sí, sí, sí. Y bueno, y porque mereció, participó el ministro de Interior, bueno, en aquel momento, que era, ¿cómo se llama este? No, no. Ahí, el ministro, espera, Margallo era familia de tal, pero estaba el ministro del mismo gobierno de Rajoy, sí, que sí. no me García acuerdo el nombre. Margallo, José Manuel García Margallo, Sí, bisnieto sí, del sí, general Margallo, que
de la guerra del 93. Pero el que más movió fue el ministro de Interior, que no me acuerdo el nombre, porque era, bueno, esto fue un movimiento que se produjo en el año, si no recuerdo mal, la concesión se produjo 2012, ¿no? en el 2012, en junio del 2012. Y fue un movimiento... Sí, la laureada de San Fernando para el regimiento de Alcántara, muy merecidamente, pero muy tardíamente. Y que es el único regimiento, efectivamente, que tiene que todos sabemos que la laureada, lo sabéis todos, que la laureada de San Fernando es la condecoración militar más importante del Reino de España, ¿no? Pero es verdad que no fue una carga ni dos. Ríete tú de la carga de la brigada ligera de la película de los ingleses o de la caballería, del sexto de caballería del general Custer, que fue una carga, pero esta no fue ni una, ni dos, ni tres, fueron muchas durante muchos días seguidos y al final murieron más del 80% del regimiento. Y otros cayeron prisioneros y sobrevivieron muy poquitos. Solo en el río Gang cargaron 4 veces, ¿no? Hubo 4 cargas. Sí, y las últimas se hizo, en algunos casos, sin caballos. Es decir, cargaron espada en mano. Y pero digno de recuerdo por el sacrificio. Es decir, es un sacrificio para... sí, porque estaban protegiendo a la retaguardia, sí. Y no solamente a la columna de Navarro, sino de muchas otras posiciones aledañas que estaban retirándose también, porque hay que recordar que fue una caída en cascada de todas las posiciones. Después de Anual, todas las posiciones fueron cayendo. Unas resistieron un poco más, pero más días, pero pocos. Todas fueron cayendo. Sí. Hasta llegar a Monte Arruit, la columna, se iban sumando militares de otras posiciones más pequeñas, ¿no? Y ellos también la fueron protegiendo esas retiradas, no solamente la columna de Navarro. Esta famosa carga del río Igán, digamos que sería la retirada entre Anual y Monte Arruit, y después, una vez que Monte Arruit, vamos a hablar de ello, vuelve a caer, hay otras cargas más pequeñas, y de hecho Primo de Rivera muere ahí, José Antonio Primo de Rivera muere en esas cargas. Primo de Rivera muere en Monte Arruit. Eso, en Monte Arruit, sí, no muere muere defendiendo Monte Arruit. Sí. Un poco tengo aquí un mapa de distribución, más o menos del Monte Arruit, si no me confundo con la orientación. En el norte está esa entrada, que estaba el regimiento Alcántara. En el flanco este del bastión, ¿no? Del campamento, estaría el San Fernando. Al sur el Ceriñola y los ingenieros, y al oeste el regimiento África, y mientras que al norte, lo que quedaría, digamos, entre la Puerta y el regimiento África, estaría el regimiento Melilla. Sí. Bueno, lo que queda de esas unidades. Sí, claro, porque es que, por ejemplo, el regimiento África, el regimiento Melilla también estaba en otras posiciones que también cayeron, ¿no? Como por ejemplo en Darkep Dani, que fue una rendición vergonzosa la que se hizo por parte del coronel Araujo, y ahí estaba en todo el regimiento de África, ¿no? Entonces, quiero decir que en realidad no eran regimientos enteros. No, eran cachitos. Eran cachitos, exacto. Sí. Y una vez que tenemos aquí en Monte Arruit, cae, ¿no? Y algunos supervivientes huyen hacia Melilla, los que pueden, ¿no? ¿Qué pasa? Digamos, el caos está en Melilla, me imagino que se producirá un caos, pero se reorganiza, ¿no? Vamos a ver, es que mientras se va nada más caer Anual y empieza la retirada hacia Monte Arruit, en realidad no era Monte Arruit, la retirada era hacia Melilla. Sí. Pero no se pasó de Monte Arruit. ¿Por qué no se pasó de Monte Arruit? Porque Monte Arruit, en la columna de Navarro, se quedó aislada completamente. Es que resulta que las ciudades más importantes que había entre Monte Arruit y Melilla ya estaban ocupadas por los rifeños rebeldes, como Celuán, como Nador, como Segangan. ¿Por qué fueron ocupadas antes de caer en Monte Arruit? No porque el ejército de Abdelkrim, de los Urriaguiles, estuviera corriendo por delante de la columna de Navarro para llegar a Melilla. No. Ellos iban persiguiendo a la columna de Navarro y hostigándola continuamente, sino porque en cuanto las cávilas vecinas de Melilla se enteraron de lo que había pasado a Anual, se rebelaron. Incluso las cávilas más amigas, menos una, la de Beni Said, todas las demás se rebelaron, todas. Se rebelaron y ocuparon Celuán, ocuparon Segangan y ocuparon Nador. Nador está al lado de Melilla, como hemos dicho antes, ¿no? Entonces Melilla se quedó aislada, pero es que sin que llegaran a Monte Arruit, y también se quedaron aislados en Monte Arruit.
incomunicados, sin que los de Melilla pudieran ayudar a Montearruiz ni Montearruiz llegara a Melilla. Pero es que además de Melilla no podían ayudarles porque durante 2-3 días, 2 días y medio, se quedó Melilla con 300 soldados o 200 y pico soldados y no había fusiles para todos, porque Silvestre se había llevado todo el ejército anual y los que no estaban en las posiciones de avanzada estaban en anual. Y ahí habían quedado unos pocos. Damaso Berenguer, cuando llegó, se encontró aquello y lo que dijo es: hay que defender Melilla por encima de todo. Hubo quienes, cuando empezaron a llegar ya refuerzos en buen número, algunos, como el Riquelme, el coronel Riquelme, dijeron hay que ayudar a Montearruiz, pero Damaso Berenguer y el general Sanjurjo dijeron que no, que había primero que defender Melilla. ¿Por qué no entraron los rifeños rebeldes en Melilla? Ahí está uno de los dilemas que yo en el libro he procurado dilucidar hasta donde he podido. Hay distintas versiones. Una versión es la que Abdelkrim, el propio Abdelkrim, le dijo a Luis de Oteiza, periodista, un año después justo, en la entrevista que le concedió en Asdir, y le dijo: los rifeños no entramos en Melilla porque yo di la orden de que no se entrara. Porque si, estando como estaba de indefensa Melilla, si llegan a entrar los rebeldes rifeños, hubiese sido una matanza de tal calibre de civiles que hubiese ensombrecido, hubiese dañado muchísimo la imagen de la República de Argentina. A nivel internacional, cuando de apoyo de Francia, lo que fuese. Cuando lo que estaba pidiendo era que se reconociese internacionalmente a la República de Argentina. Claro, eso es cierto o no es cierto. Hay cronistas y historiadores que difieren, ¿no? Porque dicen, y no sin razón, de que Abdelkrim no tenía tanto mandato directo sobre los rifeños de las cávilas cercanas a Melilla. Él sí que lo tuvo luego, pero todavía no lo tenía tan directo. Y es verdad que también mandó a soldados suyos a Melilla para recoger a prisioneros del Nador, Celuán y tal, pero ahí está la duda. Pero sí que es posible, es muy posible que al final los rifeños no entraran en Melilla por temor a que aquello fuera una escabechina que hubiese dañado muchísimo a la imagen de ellos. Claro. Es decir, cuando se parecía todo perdido, ¿no? Llegan refuerzos a Melilla y hay un contraataque. No se toman todas las posiciones, porque está claro que no se toman todas porque ya no se tengan que tomar en su momento, pero sí se fortalece un poco el eje, la circunferencia alrededor de Melilla, ¿no? Hay una serie de contraataques. Sí, ya digo que el objetivo principal de Damaso Berenguer era defender Melilla, por encima de todo. Empezaron a llegar refuerzos y en poco tiempo, a 1 de septiembre, ya había más de 30.000 soldados en Melilla, que llegaron de todas partes de la península y de Ceuta. El primero en llegar fue el regimiento de la Corona, que llegó de Almería, y el segundo en llegar fue el tercio de la Legión, que acaba de, como sabemos, de constituirse, ¿no? En Ceuta. Entonces, Berenguer no mandó a liberar a Montearruiz porque pensaba que era una misión imposible, una misión suicida, y segundo, porque quería, por encima de todo, defender Melilla. Quería que no entraran los rifeños en Melilla. Luego hubo en poblaciones vecinas como Nador, Zoco el Ajat, Beniansar y tal, hubo enfrentamientos durante bastante tiempo, hasta que ya a partir de mediados de septiembre, el día 12 creo de septiembre, empezó el contraataque, ¿no? El esperado. Berenguer le llamaba la reconquista del territorio, y fueron varias columnas las que empezaron a avanzar. La primera mandada por el general Sanjurjo. Entonces, lo primero que se recuperó fue Nador, las poblaciones vecinas, Nador, se llegó a Celuán, Segangan, y luego ya a partir de ahí se fue avanzando cada vez más lentamente. En octubre ya se llegó a Montearruiz, se llegó también luego a Anual, más tarde, pero digamos que fue un avance con cierta dificultad, no fue muy deprisa. No, por supuesto no fue tan deprisa como el avance que hizo Sanjurjo Silvestre en el año 20, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo también se empezó el avance por la parte de Ceuta, ¿no? De la parte occidental, pero duró, la guerra duró hasta el 26. O sea. Sí.